Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre los sistemas de fuerzas, en particular el sistema concurrente, donde veremos unos ejemplos en los que se determina una fuerza resultante, que es una fuerza neta que sale de aplicar trigonometría a las fuerzas que componen dicho sistema, usando las funciones seno, coseno y tangente. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Vamos a ver, en este caso ahora los métodos analíticos, ¿sí? Como están viendo ahí en la pantalla. Bueno, vamos a empezar por las fuerzas concurrentes, porque las fuerzas concurrentes es el sistema de fuerzas que nosotros más tenemos presente en lo que es la vida cotidiana. ¿Bien? Vamos a suponer como ejemplo, ¿sí? La misma foto que yo había pasado anteriormente, solamente que yo para no tener la componente del peso, porque la componente del peso va a ir vertical, sino al eje Y, y además lo que es peso lo vamos a ver cuando veamos leyes de Newton, entonces no quería meterle ahora tanto conocimiento, sino seguir trabajando con lo que hasta ahora ya hemos aprendido. ¿Sí? Yo supongo de que a la mujer se le traba el pie, ¿sí? En la ventana, entonces cuando el bombero hace fuerza, tensiona, digamos, los brazos de la mujer de la misma forma que tensiona la cuerda. ¿Sí? Entonces tengo tres tensiones. ¿Se observa acá? ¿Sí? ¿Se observa esto acá? Entonces, por un lado, el bombero me sujeta la cuerda. Por el otro extremo está sujetada al techo, y la mujer cuando se agarra la cuerda y se traba el pie, hace una fuerza de estiramiento, ¿sí? Bueno, los datos del problema, fíjense que suelen ser de este estilo, yo por eso le dije que tengan en cuenta lo que son ángulos opuestos, ángulos suplementarios, ¿sí? Fíjense los ángulos que dan. 30 grados, ¿sí? Este de acá está fácil, este es un ángulo original, porque estaría medido de respecto del eje X, ¿sí? La idea cuál es, llevar todo este sistema de fuerza a un plano de coordenadas. ¿Por qué hago eso yo? Porque me comparte, como les dije yo, el mismo punto de aplicación, que serían las manos de la mujer. Las manos de la mujer sería acá, como ustedes ven, el origen de coordenada del eje equilibrio. ¿Sí? Y de ahí saco las tres tensiones. Como se observan, va a haber una en cada cuadrante, menos el cuarto cuadrante, ¿sí? Eso se observa acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, el ángulo de la primera es de 30 grados, ese es fácil. Con la horizontal es el eje más X, ¿sí? Pero fíjense lo que me da después. Mirá, esto de acá, ese ángulo de arriba, y acá, para T3, me daría 125. ¿Sí? Entonces yo tengo que usar los conocimientos que usé cuando vimos los ángulos suplementarios para poder calcular los ángulos que a mí me hace falta y pasar ahí. ¿Sí? Para hacérselo más fácil, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar las imágenes y vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, yo lo que hago entonces es, sobre las manos de la mujer, trazo el eje de coordenadas. ¿Sí? Recuerden que yo le dije que tenía que ser el punto en común. Entonces el punto en común, que tiene todas las manos, ese va a ser mi 0,0. 0 en X, 0 en Y. ¿Bien? Entonces yo haría esto. ¿Sí? Ahí tengo. Ponemos grueso. Pongo grueso. El eje, ese sería el eje Y, y acá estaría mi eje X. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, lo que hago ahí? Yo llevé un sistema de coordenadas cartesianas y lo ubiqué, su centro, 0, 0, lo ubiqué en el punto común de aplicación de toda la fuerza. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ese sistema yo después hago un sistema de diagrama libre, como se llama, ¿sí? ¿Qué sería diagrama libre? Que ya no lo trazo sobre el mismo dibujo, sino que lo hago libremente en un plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que tenemos acá? Más y, y más x. Más x, menos x y menos y. Este plano cartesiano ya se lo he verificado como 100 veces, por lo menos, así que lo tienen que saber ya bastante bien. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Fíjense, yo ya sé que tengo T2 en el primer cuadrante, ¿sí? T1 me va a quedar en el segundo cuadrante, se observa acá, y T3 va a estar en el tercer cuadrante, ¿sí? Fíjense, T2 tiene 30 grados con la horizontal, entonces es fácil, agarrar el transportador, ¿sí? Y dibujan T2, ¿bien? ¿Sí? T2, ese sería T2. Ustedes lo hacen en escala porque tienen la suerte de tener hoja cuadriculada,
Entonces, le va a quedar bien a escala si usa el transportador. ¿Bien? Esos serían los 30 grados. Pero ¿cómo hacemos con las otras? Dice que yo acá me da este ángulo, el de la pared. ¿Sí? Pero hay un pequeño detalle muy importante, que es lo que yo siempre he dibujado. Acuérdense que todos estos cálculos que nosotros siempre vemos provienen de cálculos de triángulos. ¿Sí? Buscando un color con el cual se resalte bien. Vamos a poner azul. Fíjense esto, fíjense este triángulo. Tengo un lado del triángulo acá, un lado del triángulo. ¿Por qué? Porque ahí está sujetada la cuerda, ¿sí? Otro que va hasta el eje y otro que sería la unión de esos dos extremos. O sea que tengo un triángulo ahí, ¿sí? Tengo un triángulo cuyo uno de sus lados es 45 grados. Y el otro lado también lo sé. Este de acá, ¿cuánto vale? Es un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso vale cuánto? 90 grados. ¿Sí? Es mucho, le voy a cambiar de color. ¿Sí? Ese vale 90 grados. Y yo sé que en un triángulo, ¿sí?, la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que dar ¿cuánto? Siempre igual a 180 grados. ¿Sí? Eso es matemática básica, no sé si lo sabían tipo no, pero por el duda se los digo. ¿Sí? La suma de un triángulo rectángulo me da siempre 180 grados. Entonces, fíjense qué fácil que es. Yo sé que es 180, y ya tengo dos de los ángulos, me falta uno. ¿Cuál es que me va a faltar? Y justamente el ángulo suplementario que yo quiero sacar, este que está acá. ¿Sí? Ese que está ahí que yo quiero saber. ¿Se acuerdan que suplementario nosotros siempre llamamos beta? ¿Sí? Ese quiero saber yo. Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, beta va a ser igual a qué? A 180 grados. ¿Menos qué? Menos los otros ángulos que están ahí. Menos 90, menos 45 grados. ¿Me entiendes, chicos? Es así de fácil el paso. ¿Eso cuánto me da? 180 menos 90 menos 45 me da también 45 grados. ¿Sí? Entonces a mí ahí, ese ángulo de T1 me va a 45 grados. Bien, trazo T1 con su módulo, ¿sí? Y el ángulo de 45 grados. Una cosa que le dije ahí, los módulos yo se los doy como dato del problema, ¿sí? Los módulos siempre, casi siempre lo van a tener datos, y si no tienen datos, les doy datos del ángulo, ¿sí?, para que calculen uno del otro. ¿Bien? En el caso del problema, yo acá en la guía tengo de que vamos a escribirlo acá, tengo que T2 es igual a 200 newton, ¿sí? Tengo que T1 es igual a 300 newton, tengo que T3 es igual a 155 newton. ¿Sí? Esos serían mis datos. ¿Para qué yo les doy estos datos? Porque acuérdense que ustedes establecen una escala. ¿Sí? Pónganse 100 newton, 10 newton son un cuadrito. ¿Sí? 10 newton, ¿sí?, son, vamos a hacerlo de a dos cuadritos. Son dos cuadritos que es la hoja curricular, ¿está bien? Entonces, ¿cuántos son 200? Por ejemplo, ¿sí? Ahí ustedes sacan la cantidad de cuadros que es. ¿Para qué? Para que después lo puedan trazar a escala acá, ¿sí? Entonces el módulo lo trazan haciendo la escala. Y el ángulo haciendo estos cálculos que yo dije acá, que no es ni más ni menos que la interpretación del ángulo suplementario, que es lo que hemos estado viendo aquí en la clase presencial, ¿sí? Entonces ahí me quedaría a mí lo que es T1. Y fíjense también que es mucho más sentido común de poder analizar, estoy analizando un gráfico, simplemente que eso, ¿no? Y el T3, fíjense que tengo 125. ¿Qué es este 125? Es el ángulo opuesto, porque fíjense que está medio del eje X, pero en sentido horario ahora, ¿sí? Bueno, acuérdense que yo siempre necesito saber el suplementario de esto, ¿sí? ¿Cómo es el suplementario yo? ¿Cuál es el suplementario en este caso? Recuerden que los suplementarios se miden siempre respecto del eje horizontal.
En este caso, el que yo tengo más cerca ahí es el eje menos X, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Ese ahí, llamémosle beta 2. ¿Sí? Fíjense, el ángulo, que desde el eje X hasta donde está beta 2 hay 180 grados, ¿está bien? Sería toda la parte de abajo. Desde el eje X al eje menos X hay 180 grados, ¿está bien? Entonces yo ahí, lo que calculo, entonces, beta 2, ¿qué va a hacer? Va a hacer la diferencia de 180 grados menos 125 grados, ¿está bien? ¿Entiende? O sea, esto de acá va a ser el 180, que sería hasta acá, menos el 125, que sería hasta ahí. Y me queda solamente ese beta 2. ¿Sí? ¿Eso cuánto me da? Eso me da 55 grados. ¿Bien? Entonces, trazo el módulo del vector, que es T3 tiene 155 newton, y se hacen regla de 3, sacan la escala para poder dibujarlo, ¿sí? Con su ángulo de 45 grados usado con transportado. ¿Bien? Entonces ahí les queda escala definido el sistema, siempre con punta flecha, de cuerpo libre, ¿sí? O diagrama de cuerpo libre, ustedes lo van a ver en muchos lados. ¿Sí? Vamos a poner así, porque es el primer paso. Antes de hacer cualquier cosa, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre para entender cómo sería el sistema de fuerzas, cómo está actuando ahí. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Entonces, van a ver que en la guía ustedes van a encontrar este gráfico. Ese gráfico. ¿Sí? Que no es ni más ni menos que el que hicimos arriba. ¿Se observan? ¿Sí? Fíjense, 45, 55 y 30 los ángulos, ¿sí? T1, T2 y T3, ya con los ángulos colocados. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Una vez que tenemos eso, ya podemos calcular todo este sistema. ¿Ven que me queda en función de los ángulos complementarios? Por eso le decía la importancia de hacer los ángulos complementarios. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Usando el seno y coseno como decimos siempre nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le dije yo que hay que expresar cada una de esas fuerzas en función de sus componentes? ¿Sí? ¿Cuáles serían sus componentes? ¿Se acuerdan las proyecciones? ¿Sí? Las proyecciones, esta acá hasta acá, y esta otra de acá hasta acá, ¿sí? Y esta otra de acá hasta acá. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué tendremos? Y bueno, si esta es la tensión A, entonces esto va a ser A sub X. Esto va a ser A sub I. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Si este era la tensión B, entonces acá tenemos B sub I. Acá vamos a tener B sub X. ¿Está bien? Y si esta es la tensión C, acá vamos a tener C sub I. Y acá vamos a tener C sub X. O sea que yo estoy observando, por ejemplo, de que C tiene las dos componentes negativas. ¿Sí? Porque va al eje de menos I. ¿Sí? Y va al eje de menos X. ¿Sí? ¿Me entiendes hasta ahí? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es sacar la componente de cada uno. Y bueno, ¿cómo hago para sacar la componente de cada uno? ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Y voy a tener A sub X. ¿Sí? Me fijo dónde está su X. A sub X está sobre el eje positivo de X, ¿está bien? Entonces yo sé que es positivo. ¿Bien? Va a ser igual a ¿qué? Al módulo de A por el coseno del ángulo que lo separa del resto del eje horizontal. ¿Y cuánto es? Acá se observa que es 30 grados, ¿bien? Reemplazo por sus valores. Dijimos que la tensión A vale 200 newton, ¿bien? El coseno de 30, si ustedes lo hacen con el calculador, como yo les enseñaba en las clases, van a ver que les da 0,76. ¿Bien? No me tengo que olvidar nunca de poner el signo para yo saber que la componente ya es positiva, ¿sí? Porque está, fíjense que cae sobre el eje positivo de X. Entonces esto me va a dar igual, coloco el más que acabo de observar, y hago 200 por 0,86, me va a dar igual a más 173,2.
Bien. Analizo ahora la componente en X de la tensión B. Yo ya sé de entrada, fíjense que cae sobre el eje negativo. Entonces, B sub X, yo ya sé de entrada que es negativo. Esto se acuerda que lo hicimos cuando analizamos ángulos suplementarios. Va a ser igual el módulo de B por el coseno de su ángulo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Fíjense cuál era ahora. 45 grados. Fíjense la importancia del ángulo suplementario que yo hice ahora. Es justamente para poder hacer esto. ¿Sí? 45 grados. ¿Bien? Vuelvo a colocar el signo, ¿sí? Que está sobre el eje negativo, y reemplazo su valor. Son 300 newton por el coseno de 45. Si ustedes lo usan en la calculadora, van a ver que le da 0,707. ¿Bien? Entonces, menos 300 por 0,707 le va a dar menos 212,1 newton. ¿Sí? Le doy una unidad, ¿bien? Y hago exactamente lo mismo para C sub X. ¿Sí? Fíjense que C sub X está también sobre el eje negativo. ¿Sí? Entonces, ya sé que le tengo que poner un menos adelante. ¿Bien? ¿Por qué les pongo el menos? Porque estoy usando el ángulo suplementario, ¿se acuerdan? Si yo usara el ángulo medido respecto del eje X, no le tengo que poner signo. Pero como vimos en clase, cuando yo uso ángulo suplementario, tengo que hacer este análisis. ¿Sí? El módulo de C por el coseno de su ángulo suplementario. ¿Cuál es el ángulo suplementario? 55. Este está acá. ¿Sí? 55 grados. Reemplazo valores. ¿Qué me da? ¿Bien? Un 0 me da un igual. ¿No? ¿Qué me va a dar? Menos, el negativo de coordenada, 155 newton, por el coseno de su ángulo. ¿Está bien? ¿Qué dijimos? Si ustedes lo hacen con calculadora, le va a dar 0,57. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto me da menos 155 por 0,57? ¿Cuánto me va a dar? 88,97 newton. ¿Bien? ¿Entiendes, chicos? Ahí yo calculé lo que son las componentes. ¿Sí? Lo mismo hago con las componentes en I. Esto lo vimos varias veces, así que calculo que ya lo deben saber hacer. ¿Qué vamos a tener acá? Abrir esto para hacer, fíjense, voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Pero con I. A sub I. ¿Sí? A sub I, fíjense. A sub I está en el lado positivo de la I. Perfecto, entonces ya sé que va a ser positivo. Va a ser igual al módulo de A por el seno. Por eso es que lo que es proyección en I va siempre con seno. ¿De qué ángulo? De su ángulo con respecto al eje X. ¿Sí? 20 grados. ¿Bien? El módulo de A, dijimos que vale primero el más porque el coordenada es positivo. Su módulo vale 200 newton. Y el seno de 30, si ustedes lo sacan con la calculadora, les va a dar 0,5. 200 por 0,5 va a ser positivo, 100 newton. Redondo. ¿Ok? Vamos a hacer la coordenada de Ni. La coordenada de Ni, como ustedes ven, B sub I también está sobre el eje positivo de la I. Perfecto. Entonces, ya sé que va positivo. El módulo por el seno de su ángulo. ¿El ángulo cuál? El que está sobre el eje horizontal, que es el que nosotros interpretamos del análisis anterior. 45 grados. ¿Bien? Más, que sabemos que es positiva, el módulo de B son 300 newton, por el seno de 45. Si ustedes lo sacan con la calculadora, les va a dar 0,707. Es igual a qué? A más 212,1 newton. ¿Bien? Y por último, la componente C sub I. ¿Dónde está la componente C sub I? Ajá, esta está negativa. ¿Ven? Va para abajo. ¿Sí? Entonces, menos, ya de entrada. ¿Por qué le coloco el signo? Porque estoy usando el ángulo suplementario. Si yo usara el ángulo medido del eje más X, no le coloco ningún signo. ¿De acuerdo? Pero como uso suplementario, le tengo que colocar el signo. Va a ser igual a menos el módulo de C por el seno de su ángulo. ¿Cuál es su ángulo? 55 grados. ¿Bien? Este igual va a ser igual entonces. El menos que yo analicé recién, reemplazo C por su módulo, lo observo que es 155 newton, por el seno de 55, el valor me da, según calculadora,
0,819 newton. ¿Sí? Si ustedes hacen ese cálculo en la calculadora, esa multiplicación, me va a dar 0,194 newton. ¿Bien? Entonces, yo acá, ¿qué fue lo que hice? Sacar justamente todas estas componentes. ¿Sí? Y ese de ahí, vamos a empezar a buscar con otro color. La componente C sub I, ¿bien? Queda para abajo. La componente C sub X, ¿sí? Que también va sobre el eje negativo. La componente B sub X, ¿sí? Componente B sub I, ¿sí? Y la componente tenemos AX acá, ¿sí? Si observo como lo trazo yo siempre del origen, ¿ven? Y la componente A sub I, que me va a dar ahí, ¿bien? Bueno, ahí tengo todas las componentes. Una vez que yo hice esto, chicos, fíjense qué importante es ver lo siguiente. Yo tengo acá, otro color, fíjense solamente el eje Y. Fijémonos en el eje Y. Se observa que hay tres fuerzas colineales. ¿Sí? ¿Qué decía colineales? Que están sobre la misma recta de acción. En este caso, la recta de acción va a ser el eje Y. Fíjense que tengo tres fuerzas. Tengo B sub I, A sub I y C sub I. ¿Está bien? Están las tres aplicadas de la recta de acción. Entonces, lo que hago es utilizar la sumatoria, ¿sí? De F sub I. ¿Qué quiere decir F sub I? Todas las fuerzas que estén sobre el eje Y. ¿Sí? Colineales. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que F sub I, o sea, ser igual a una fuerza resultante, voy a ponerle más chiquitito, ¿sí? Y va a ser igual a qué? A la suma de lo que yo le dije allá, a lo que le dije antes, ¿sí? Va a ser B sub I más B sub I, porque dijimos que es positivo, está sobre el eje de la Y positivo, más A sub I menos C sub I, ¿sí? Porque C sub I tiene otro sentido, va para abajo, ¿está bien? Esto no va a ser C sub I. Entonces reemplazo sus valores, ¿sí? Yo voy a tener G newton más 212,1 newton menos 126,94 newton. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Si como son lineales, las sumo directamente. ¿Bien? ¿Eso cuánto me va a dar? Si ustedes hacen el cálculo con calculadora, si ustedes hacen ese cálculo con calculadora, me va a dar 185,16 newton. ¿Qué quiere decir? Que en el eje Y va a haber solo una fuerza, ¿sí? Actuando solamente para el lado positivo. Y si nosotros lo graficáramos, sería este. Así que ni se ve, vamos a dejar más acostado, ¿sí? Este sería mi F sub I. Si usted la graficara en escala, le va a quedar mucho mejor. ¿Bien? Entonces fíjense que el mismo criterio voy a usar para hacer la F de X. ¿Sí? Sumatoria de F de X. ¿No? O lineales también. ¿Sí? ¿Por qué son colineales? Fíjense, fijémonos solo en el eje X. Fíjense, las tres flechas verdes están sobre la misma retracción, es X. ¿Sí? Solamente que dos de ellas cambian de sentido. ¿Está bien? Entonces, hacer exactamente el mismo procedimiento, sumamos todo. Todo lo que sea colineal lo sumo. F de X va a ser igual a una fuerza resultante. Va a ser igual a ¿qué? Más A sub X, porque es positivo. Pero los otros dos son negativas porque van sobre el eje X. ¿Sí? Menos BX menos CX. Fíjense que acá yo la resto, chicos, ¿sí? Pero en realidad lo que tengo que hacer es sumar todo, porque los signos yo los tengo acá arriba, ¿se entiende?
Entonces esto me queda igual a qué. Vamos a sumar todo lo que es X. A 173,2 newton menos 212,1 newton menos 88,97 newton. ¿Sí? Si ustedes lo hacen con la calculadora, les va a dar menos 127,87 newton. O sea que es una fuerza negativa. Es decir, que la fuerza Fx en realidad va a venir para este lado. ¿Sí? Y esa va a ser la fuerza resultante de todas las colineales en X. ¿Se entiende, chicos, por qué necesito yo sacar las componentes? ¿Sí? Entonces, fíjense que a mí me quedaron las dos fuerzas azules nomás. ¿Y qué es lo que hago ahora? Y bueno, las tengo un vector, dos vectores que tienen 90 grados entre sí. ¿Sí? Eso es 90 grados. Entonces, ¿qué hago? Hago Pitágoras para sacar resultantes. ¿Sí? De esos dos vectores. ¿Está bien? La F resultante, ¿sí? Va a ser igual al teorema de Pitágoras. ¿Cómo era el teorema de Pitágoras? ¿Se acuerdan? Los dos lados al cuadrado, la raíz de eso. ¿Está bien? F de X, F de Y, al cuadrado cada una. Esto pone el cuadrado acá. Al cuadrado cada una. ¿Sí? Y a su vez, la raíz de eso. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazamos los valores, ¿qué me va a quedar? Y bueno, F de X, ¿cuánto dijimos que vale? 185, ahí está, 127 menos 127,87 newton, ¿sí? Y F de I vale, vemos arriba, 185,16 newton. ¿Bien? Cuadrado, el cuadrado. La raíz de eso, ¿sí? Se observa, reemplacé los valores. Si ustedes hacen el cálculo numérico, van a ver que la resultante le da igual a 225 newton. Esa resultante no es ni más ni menos, ¿sí? Si nosotros usáramos las paralelas, el método gráfico, ¿sí? La intersección de esta, un poquito más fino, intersección de la f de x con la de f de y, me va a dar que, bueno, justamente la f resultante. ¿Sí? Ese que está ahí. Acuérdense, uno el origen con la intersección. ¿Sí? Esa de ahí es la fuerza resultante del sistema. ¿Sí? Le pongo acá entonces FR. ¿Ven? ¿Qué me falta saber de esa FR? Su ángulo. ¿Qué ángulo? Este sería el suplementario, el beta, y este de acá hasta acá sería el original. ¿Está bien? Pero acá, lo que yo voy a calcular va a ser el suplementario. ¿Por qué? Porque sus dos componentes azules te dan una sobre el eje negativo. Si o sí voy a calcular el suplementario. ¿Se acuerdan cómo hacía con eso? Uso la función de la tangente. La tangente, ¿sí? De alfa, vamos a llamarle alfa, a ese ángulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que era? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto? F de I, ¿sí? Sobre F de X. ¿Igual a qué entonces? Bueno, A va a ser igual a 185,16, el resultado que yo saqué acá, sobre la F de X, que es este que está acá, menos 127,87. Newton y Newton. Newton van a ver que se van a simplificar entre sí. ¿Bien? Ahora, si ustedes después despejan el alfa de ahí, ¿sí? Van a ver que el alfa tienen que hacerlo, vamos a hacerlo así como sigue acá, me marca. Acuérdense que el despeje ya lo saben hacer en realidad. Lo enseñé. Lo que alfa es igual a qué? A la cotangente, ¿sí? Que yo ya había puesto como que cotangente a la menos 1. ¿Se acuerdan de eso o no? La menos 1, ¿sí? De lo otro que copiamos ahí.
¿sí? De 185,16 dividido menos 127,87. Lo pongo así porque ya simplifiqué los newtons. ¿Sí? Eso me va a dar igual si ustedes lo calculan a un ángulo de 55,37. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque está medido respecto del eje negativo. Entonces, si es menos 55, tengo que volver para arriba. ¿Entienden? Si era positivo, vamos así, en sentido antihorario. Si es negativo, vamos en sentido horario. Entonces, como está tomado el eje negativo, menos 55 mido para arriba. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Y ahí tengo la resultante del sistema. Acuérdense que estamos viendo la estática. Entonces yo, para saber que el sistema es estático, ¿qué quiere decir? Que yo tendría que aplicarle una fuerza igual y opuesta acá. ¿Sí? Una fuerza, ¿sí?, de distinto sentido, es decir, que tendría que ser menos FR, ¿sí?, y aplicada en la misma dirección. O sea que este ángulo que coincida tendría que ser el alfa. ¿Sí? Para eso nosotros necesitamos calcular todo esto, para saber cómo hacer estático un sistema. Volviendo a nuestro ejemplo, quiere decir que acá, a mí, me hace falta, ¿sí?, otro bombero más, voy a ponerlo así, ¿sí?, que me esté tirando este sistema desde acá. ¿Sí? Si me lo tira de ahí con una fuerza de 225 newton, si él hace esa fuerza, y si a su vez me pone este ángulo de acá, de 55,37 grados, 55,37 grados, quiere decir que la mujer no se va a caer. Si este segundo bombero no estuviera y la mujer se larga, se cae. ¿Por qué? Porque tiene una el sistema no está estático, ¿sí? Hay una fuerza resultante que está actuando para el otro lado. Para que la mujer no se caiga, yo necesito eliminar esa fuerza resultante, para lo cual coloco otro bombero que haga esa fuerza resultante. Y ahí el sistema me quedaría estático y la mujer no se cae. ¿Se entiende, chicos, por qué necesitamos hacer todo este análisis? ¿Sí? Bueno. Este ejemplo también lo vamos a ver en clase, no sean problemas, ¿sí? Pero fíjense que yo lo único que hice fue, primero hacer el diagrama de cuerpo libre, que yo lo deduzco con sentido común de la gráfica. Segundo, lo que hago es simplemente hacer los cálculos de componentes cartesianas, que esto ustedes ya lo saben hacer, que lo hemos repetido varias veces. Tercero, sacar resultantes con coordenadas polares, que también lo saben hacer. Y cuarto, simplemente graficar la resultante para saber yo cómo eliminar ese resultante y que el sistema me quede estático. ¿Bien? Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de Superprof que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.